ustedes tienen que entender que si le piden certificado y vamos a verlo, tienen que dar certificado, porque no hay diferencia entre constancia, la palabra no hace la diferencia, que eso es lo que vieron ustedes. Entonces, ¿cuándo se debe dar? Después de un acto médico, siempre, siempre, pero siempre, ¿no es cierto?, escrito en una modalidad de castellano. ¿Por qué en castellano? Porque esto lo va a leer no un médico, lo va a leer el empleado, otro empleado, recursos humanos, la directora de la escuela, el profe de educación física. Por lo tanto, hay que escribirlo en castellano y en un idioma donde se entienda cuál es su consejo. No con terminología médica ni con números o claves. Escrito en castellano, redactado y firmado por el médico, que es el testigo. Si yo soy el obstetra de una persona que tuvo el parto con el obstetra de guardia, quien debe firmar el certificado de nacido vivo no es el obstetra que la controló durante todo el embarazo, es el obstetra, que no se me duerma, Sofi, aguante un poquito, es duro, ¿no? Va, se ve es duro, ¿viste? Le cuesta. Bueno, no se me duerma, por favor. Bien. El que hace el certificado de nacido vivo es el que hizo el parto, no el que la venía atendiendo. Porque el que vio que nació esa persona es el que hizo el parto. ¿Se entiende? Tiene que ser el recetario con membrete, o formulario preimpreso, o recetario de instituciones públicas. En la provincia de Santa Fe se pone el estampillado, porque en la provincia de Santa Fe hay obligación de poner la estampilla. Ustedes, si van a otra provincia, deberán averiguar qué es lo que está obligado. ¿Para qué sirven las estampillas? El Fondo de Solidaridad del Médico, del Colegio Médico, sirve para que ustedes, cuando se reciban y nadie les da crédito, que necesitan algún dinero para empezar a comprar material o algo por el estilo, se lo da solamente por ser médico. Si ustedes, las chicas, no tienen relación de dependencia y están embarazadas, en los últimos meses no van a trabajar y no tienen relación de dependencia, no tienen de qué vivir. El fondo los ayuda a los médicos que tienen problemas. Para eso está la estampilla, que es obligación y que muchos médicos lo ponen. Y la del arte de curar es para una buena jubilación. Ahora, si van a instituciones públicas, no hay obligación de poner la estampilla si tiene membrete en la institución pública. ¿Por qué? Porque quien va se entiende que es pobre y uno tiene que darle el certificado igual si no puede pagar estampilla en una institución pública con membrete de institución pública. Estas son las estampillas que ustedes van a comprar en el colegio médico. ¿Cuál es la condición básica que tiene un certificado? La condición básica es que diga la verdad. Si ustedes ponen la verdad en lo que ustedes vieron y esta verdad tiene respaldo en la historia clínica, no tengan ningún problema en dar un certificado. Si yo digo que una persona tiene una lumbalgia y le indico 4 días de reposo, en la historia clínica estará el motivo de consulta, la contractura, los síntomas, los signos, el tipo de estudio que le hice, lo que yo objetivé, todo eso es un resumen en el certificado. El respaldo del certificado en la historia clínica. Si ustedes dan un certificado de alguien que no atendieron y le piden la historia clínica, no lo van a tener, con lo cual van a demostrar que es falso y no tienen documento. Por eso se hace también la historia clínica. ¿Qué debe tener un certificado? El membrete de ustedes, para que sepan quién es el médico y en lo posible, si hay algo que no se entiende y ustedes están autorizados, puedan revelarlo cuando lo llamen por teléfono. La palabra certifico es un certificado, por lo tanto no va la palabra constancia, va la palabra certifico. ¿Habrán ido al médico alguna vez ustedes? Usted, Josefina, ¿fue al médico alguna vez? ¿Cuántas veces le pidieron el documento? Muy poca. ¿Usted, Guadalupe? También. ¿Le pidieron el documento alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Siempre le pidió el documento o el número? El número de documento. No, yo le pregunto si le pidió el documento.
Ah, no, no. Bien. ¿Firmó un contrato alguna vez usted? No. ¿Alguien firmó un contrato de alquiler? ¿Usted, Cavalcanti, firmó contrato de alquiler usted? ¿Eh? Sí, profe. ¿Y lo firmó sin mostrar el documento? No, tuve que mostrar el documento. Ah, mire usted. ¿Y si va a cobrar un cheque en el banco, se lo pagan con documento o sin documento? Con documento, claro. ¿Y por qué los médicos atendemos, damos certificado, damos receta, decimos que un tipo estuvo y no estuvo y todo lo demás sin pedirle nunca un documento a nadie? ¿No son documentos que tienen valor eso? ¿Se entiende esto? Entonces, identifiquemos. Y si no trajo el documento, entonces yo tengo que decir que dice llamarse Valentina del Mastro y que dice tener el número documento tal. Y después le diré la próxima consulta, venir con el documento. Pero no digamos que vimos a Valentina y que en el documento de Valentina cuando no lo vimos, porque damos certeza de algo que no lo hicimos. ¿Se entiende esto? Está muy naturalizado este tipo de favores de hacer el certificado, se le ha sacado mucha importancia, porque es como que lo toman como cualquier cosa. O sea, acá en la teoría estamos viendo algo completamente distinto a lo que también se ve en la práctica. Eso lo vemos con amigos médicos. Me acuerdo del año pasado, cuando pasé la pandemia, la mamá de una amiga, yo estuve pasando la pandemia en casa de ellos, y para yo poder volver a Rosario me hicieron un certificado falso. Por eso es que logramos, por suerte, y con ustedes arrancamos otra vez, con ustedes volvemos a dar legal en tercer año. Antes no se daba, entonces ahora ustedes pueden en tercer año entender y cuando lleguemos a quinto o sexto darle otra manera de ver las cosas. Si yo te agarro en quinto y sexto después que viste que parece que todo es legal y que todo está bien, ¿cómo hago para que vos veas que la cosa no es así? ¿Se entiende? Esa es la intención de que en tercero nosotros estemos charlando con ustedes. ¿Está? Entonces, por eso damos esto en tercero, porque vos te vas a contaminar, ustedes se van a contaminar en cuarto y quinto, viendo lo que mis colegas, igual que yo, que no tuvimos la suerte de formarlo o que nos malformaron, creemos que está normal. Entonces, identificar a la persona. Hay colegas que empiezan con constancia, como yo le dije. Y en realidad, eso es cuando un médico que pone constancia porque no quiere asumir la responsabilidad, porque cree que poniendo constancia tiene menos responsabilidad que poniendo certificado. La responsabilidad, como ustedes bien dijeron, no es por la palabra, es por el contenido, por lo que yo digo. Si yo digo que esta chica Galeano está enferma o lo que dijeron para poder venir, ponga constancia, pongo certificado, es igualmente falso, ponga la palabra que ponga, porque la falsedad lo da el contenido y no la palabra. Entonces, no pongan más constancia, pongan certificado porque es lo que se pide. En la facultad hablamos de certificado médico, en los libros hablamos de certificado médico y ustedes piden un certificado, no constancia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Código Penal está certificado médico falso. Entonces los médicos que no quieren asumir su responsabilidad o que no entendieron nada o no tuvieron la posibilidad que le expliquemos, creen que dar constancia no entra en esto que es el certificado médico falso. Y lo que dice el artículo es que el que dio por escrito certificado o constancia, pongan constancia en lugar de certificado, falso certificado o constancia es falso, de la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad, y genere perjuicio, es un delito. El delito es el contenido generado, el perjuicio generado por el contenido. Por lo tanto, si le preguntamos, ¿cuándo un certificado médico falso es delito? Es delito cuando genera perjuicio. Si no genera perjuicio, es una falta ética,
pero no es un delito por el Código Penal, ¿se entiende? Certificado médico falso es delito cuando genera perjuicio la falsedad del contenido. ¿Y qué protege este artículo del Código Penal? Porque todos los artículos protegen algo. Protege la fe pública, la que vimos antes, que la gente tiene fe en lo que escribe el médico. Si el médico dice que nació, nació, si dice que murió, murió, y lo que en el resto dice, le tienen que creer. ¿Por qué? Porque si darían falso y los combaten, todo lo que ponen tiene que decir la verdad. ¿Cuál es el bien que protege el Código Penal en el delito de certificado falso? Es la fe pública. Si se le pregunta cuál es el bien que protege, protege la fe pública, la fe de la gente en lo que escribe el médico. Ya le dije, si ustedes van a certificar con documento, con DNI, y si no dirán esto, que certifico que en la fecha atendí a quien dice llamarse, a quien dice tener DNI, y le dicen tráeme el documento la próxima vez y se terminó el problema. Pero no den por cierto que a quien tienen es el que ustedes creen que es. ¿Qué se certifica? Se certifica un montón de cosas. Estado de salud, estado de enfermedad, embarazo, vacunación, nacimiento, muerte, lactancia, indicaciones de reposo, lo que sea. Pero siempre es un consejo médico, no una decisión de la gente. Nosotros aconsejamos, la gente lleva adelante. Ustedes le pueden decir a un paciente, mire, usted no agarre la pala y no se ponga a hacer pozo porque tiene una lumbalgia. Ustedes pasan por la casa y lo ven haciendo pozo, ¿lo van a castigar? ¿Usted, Capocio, lo castigaría? No, profe. Bien. Por lo tanto, las decisiones de la gente. Yo le doy el consejo que no use la pala y no haga esfuerzo. De ahí en más, si hace o no hace, será lo que charle o converse en los lugares donde está. Porque si a una persona tiene que atender un negocio propio y yo le digo no lo abra por 10 días y él se siente en condiciones, tratará de cuidarse, pero lo va a abrir. No puedo decidir yo por la gente, como yo no puedo decidir por ustedes, obligarlo a seguir quedándose en esta charla. ¿Te querés ir? Te tenés que ir, punto. Yo no te puedo obligar. Te aconsejo que te quedes, pero hasta ahí llegamos. ¿Se entiende? Y la fecha de la consulta. Puede ser que ustedes atendieron a alguien en mayo y venga hoy. Entonces dirán, certifico que el día 5 de mayo atendí a Rocío Anaí López por un cuadro de patología lumbar y le indiqué 5 días de reposo. Fecha de hoy. Lo que no puedo certificar, lo que no vi, que hace 2 meses se atendió con alguien. Eso yo no lo puedo certificar. Pero sí puedo decir que yo hace 2 meses la vi, si está en la historia clínica. ¿Estamos con eso? Profe, una pregunta. Entonces, sí. ¿Hay validad de tiempo para ese certificado? Tipo, la persona vino un año atrás. Capaz no me acuerdo bien. ¿Hay una validad de tiempo? Todo lo que vos puedas sacar de la historia clínica sigue teniendo valor, ¿o no? Claro. Si vos lo tenés en la historia clínica y lo podés sacar en la historia clínica, vos vas a decir que hace 6 años vos lo atendiste acorde a la historia clínica por tal cosa. Es como si esta persona presenta el certificado y en el reclamo de un problema laboral piden la historia clínica tuya para determinar después de 6 años que lo que ese día viste está, punto. Ahora, fíjense, ustedes pueden decir, porque hay que saber para qué quiere el certificado, que será intervenido, cuándo será intervenido, cuánto tiempo de reposo absoluto tendrá que tener. ¿Por qué? Porque para algo te lo piden. ¿Para qué te lo piden? Y porque si yo voy a avisar en un lado que voy a operarme, tendrán que reemplazarme con alguien, cuánto tiempo estimativamente, todo, que le indicamos estudios, que estos estudios tienen que hacer reposo o no tienen que hacer reposo, que no puede estar en contacto con tercera persona o sí, que debe hacer reposo. Eso es lo que uno pone como consejo. No, solicito reposo laboral como dicen muchos. Yo no voy a pedir reposo laboral por vos, Andriel. Yo diré que vos tenés que hacer reposo, pero después vos pedirás el reposo y te hará la decisión tuya de pedir o no pedir
para que no va a ir a trabajar. ¿Por qué no va a trabajar? Porque tiene una lumbalgia y un médico te dijo que haga reposo. ¿Cuánto tiempo dura el consejo? Hasta la próxima consulta. Si yo tengo a alguien que tiene una entorsis de tobillo y le pongo un yeso por 30 días, no le puedo dar un certificado 30 días. ¿Por qué? Porque yo tengo que verlo antes de los 30 días. Porque una praxis médica correcta hay que hacer un control lógico. Y aunque sé que va a estar 30 días, ¿yo qué hago? Le digo, reposo, yeso, 30 días, nuevo control, 48 horas. Y a las 48 horas vuelvo a darle un certificado porque por ahí se lo tuve que sacar, no se lo tuve que sacar, lo tengo que operar, se lo sacó, no sé. Yo doy lo que voy viendo. Yo no puedo indicarle 5 días de reposo a alguien que tiene una diarrea porque si ustedes tienen a alguien que piensa que va a estar 5 días de reposo, internenlo porque se te va a deshidratar, ¿o no? Lo lógico en una diarrea tan tremenda es 48 horas volver y vemos. Porque si esto sigue, te interno porque te va a deshidratar y si no, andá a hacer tu actividad. No tenés que hacer reposo. ¿Se entiende? Recuerden esto. La autonomía de las personas decide. Yo doy consejo. Yo no digo faltar al trabajo, faltar a la escuela. Yo doy consejos que justifiquen por qué irá o no a determinadas cosas. A pedido del interesado. Si se lo pide el club o la escuela, a ustedes se lo pide el interesado, el paciente o el tutor o el padre. No a pedido de la escuela, porque no viene la escuela a pedir de ustedes. Y si ponen el tutor, pongan quién es el tutor, identifíquenlo. A pedido del padre, tal y tal, DNI tal. O quien dice ser el padre, con DNI tal. ¿Y para quién lo va a presentar? Para hacer esto, para hacer lo otro, pero fíjense, no hagan generalidades. Si yo doy un certificado que dice que puede realizar actividad deportiva y no pongo para cuál, yo estoy habilitándolo para desde el tatetí a ala del timo, y no es la misma evaluación para jugar al tatetí que para hacer ala del timo. Entonces, si quien le pide el certificado no sabe dónde lo va a presentar, ¿para qué quiere un certificado? Claramente tiene que saber para qué y le dan el consejo en función de lo que necesita. Mencionar el lugar donde lo entregan, Rosario, y la fecha. Como consejo, si ustedes van a ponerlo en número, sería bueno que lo pongan en letra. Como los certificados se sacan fotocopia y no se sabe dónde se entregan, un número 3 se puede convertir en 8, le saco un certificado y puedo cambiar la historia. Un 3 escrito mal, como escribimos nosotros, sigue siendo un 3, ¿se entiende? Pero no es obligación, es un consejo. Y, por supuesto, la identificación de ustedes, si no están en el membrete, y el estampillado obligatorio en la provincia de Santa Fe. Hay certificados denominados oficiales, que son los que exigen los códigos, leyes, y que ustedes deben guardar las normas, como los de nacimiento, vivo, muerto o nacido vivo y muerto después, que son 2, matrimonio in extremis. ¿Cuándo hay un matrimonio in extremis? Ustedes tienen un paciente internado que no se puede movilizar, que está lúcido y que quiere casarse. Entonces, ojo con esto. Miren que pueden quedar enganchados en problemas familiares de herencia. Si está lúcido y realmente ustedes constatan que está lúcido y tiene voluntad y decide por sí mismo, bárbaro. Si no tienen, aunque le digan, pobre, mirá, el abuelito se lo quiere dar ahora, si no está lúcido, no está lúcido, porque después viene los otros herederos y van a discutir con quién, no con el que recibió, sino con el que dio el certificado que dice que estaba lúcido en ese momento. Hay que ayudar, pero con razonamiento y lógica. El de defunción fetal, internación psiquiátrica, discapacidad, hay un montón que vienen pedidos con cierto formulismo. El de defunción. El certificado de defunción se puede dar por enfermedad, por muerte violenta o de dudosa criminalidad. Nunca hablen de muerte dudosa. La persona está o no está muerta. No se puede. Si se duda que está muerta, está vivo. ¿Se entiende? Entonces, hablen con propiedad. Lo que es dudoso es la criminalidad de la causa de la muerte. Cuando es violenta o de dudosa criminalidad, va a autopsia, por lo menos en la provincia de Santa Fe.
Cuando es por enfermedad, lo pueden llenar ustedes, siempre que lo hayan asistido o reconocido. Es decir, o son los médicos que lo vienen asistiendo, o son los médicos que lo reciben, que hacen un diagnóstico presuntivo, hacen una serie de tratamientos y que tienen documental para poder decir que se murió de cierta enfermedad. Siempre tienen que ver que no haya 4 agujeritos, como un caso García Belsunce, que quizá alguno de ustedes lo conoce, que el médico no la revisó y dijo no hay ningún problema, y tenía 4 agujeros de 4 balazos, o si hay tóxico, ustedes saben que la muerte violenta puede ser por accidentes, o puede ser también de causa interna, es decir, los envenenamientos, las intoxicaciones y todo lo demás. Ahora, ¿qué tienen que poner? La causa inmediata de la muerte que lo lleva a la muerte, las que están antecedentes que se asocian y los que tienen alguna correlación. Si yo tengo este paciente que tiene colesterol, tenía problemas de coronarias, hizo un infarto agudo y se murió de un paro cardiorrespiratorio, ¿cuál es la causa inmediata de la muerte? ¿Cuál es la causa directa de la muerte? El paro. Bien. ¿De qué otra manera se muere la gente que no sea por un paro? Todos se mueren por un paro, ¿o no? El que tiene un cáncer, el que tiene un infarto, el que tiene una insuficiencia, el que hizo una ACV, el que tuvo una insuficiencia, terminan muriéndose porque hacen un paro cardiorrespiratorio. Si no, no te morís, ¿o no? Entonces esa no es la causa, porque si no, en la Argentina y en el mundo solo se muere de paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Ese es otro error que los médicos desde el punto de vista legal también cometemos. Y salimos por televisión y dicen, ¿de qué se murió? De un paro. Y claro, la muerte cerebral se mantiene en la parte cardiorrespiratoria. Es lo que se deja cuando se decidió la muerte cerebral y se terminó. Entonces nunca pongan paro cardiorrespiratorio, porque es la única manera de morirse. ¿Cuál es la causa? La que lo lleva al paro cardiorrespiratorio, el infarto. Si yo tengo un cáncer de próstata con metástasis pulmonar e insuficiencia cardíaca y paro, ¿cuál es la causa? La insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la asociada? La metástasis y el cáncer. ¿Cuál es la asociada acá? La coronariopatía y accesoria al colesterol. ¿Entienden? Nunca digan ustedes, ni pongan paro cardiorrespiratorio. Puede llegar a ser muerte de causa indeterminada, pero el paro no, porque todos morimos de un paro. ¿Se entiende esto? Ese otro error que estamos acostumbrados y que todos, ustedes habrán visto que en televisión se maquillan y salen, porque a los médicos les gusta hablar por televisión, y dicen esto, paro cardiorrespiratorio. Y claro, no hay otra, ¿o no? ¿Se entiende ahora esto? Bien. ¿Por cuánto tiempo va el certificado? La próxima consulta. La verdad. ¿Cuánto tiempo? Hasta la próxima consulta. Yo le dije que era una prueba de que... No vence nunca. No vence ¿Quién? nunca. No vence nunca. ¿Quién? ¿Cavalcanti? Bien. ¿Usted? A mí no vence nunca. Bien. ¿Pero quién fue el primero que dijo no vence nunca? Yo, profe. Muy bien, Gerardo, usted lee, por lo menos lee. Mire, usted lee y no se raja, porque ya hubo 7 que se rajaron, se ve que ya tenían cosas más importantes que hacer que esto, ¿viste? Porque estamos siempre ocupados, capaz que tenían justo un partidito con la computadora, ya hay 7 que se tuvieron que retirar, no pudieron esperar, porque nosotros, claro, yo hace las 10 que estoy dando clase, no importa, pero un compañero tuyo, 7 no pudieron esperar. Así que gracias a Gerardo por quedarte y por leer. Bien. Entonces, tiempo de validez. ¿Por qué no vence nunca? No vence nunca porque el testimonio no vence. Que hoy estuvimos con nosotros charlando, dentro de 2, 5, 10 años, vamos a decir que estuvimos charlando y no vence. Lo que uno ve no vence. La indicación de reposo puede vencer.
los 2 días de reposo, pero que yo hoy le indiqué 2 días de reposo no vence nunca, tiene valor siempre. Porque es un hecho que lo vimos, ¿se entiende? Yo lo vi, lo comprobé, lo constató, no se vence. Si ustedes hoy ven a alguien que tuvo un choque y son testigos, siempre van a ser testigos de eso que pasó. No tiene vencimiento lo que yo puse en el certificado que vi. Lo que puede tener vencimiento es la indicación de reposo, lo que sea. Siempre va a estar reflejado en la historia clínica. ¿Estamos? ¿Cuáles son los contenidos? Miren, exigido por códigos, como vimos antes, o los que los médicos creen que es joda, ordinarios. Por ejemplo, el médico que le daba los certificados a Lur cree que es joda. No pasa nada, estamos haciendo un favor. ¿Es así o no? Está bien, porque la mayoría piensan esto. Para los escolares, ¿alguna vez pidieron un certificado para la escuela ustedes? ¿Los revisaron? Sí, profe, o sea, yo casi toda mi primaria tengo mi tía que es enfermera y le pedía a los médicos que me hagan un certificado para educación física. Así que... ¿Y no lo revisaban nunca? No, nunca. ¿Vio? Claro. No le joda, como que vos podés hacer toda, se entiende por qué le damos esto en tercero y yo le agradezco que ustedes se queden, porque esto es para toda la vida, profesional de ustedes, no es un momento. Si yo voy a hacer un certificado y me agarro una consulta de una manera, por lo menos lo veo, lo reviso, le doy el consejo si puede o no puede. No lo puedo tomar como en joda, sí, total. Y si vas a hacer gimnasia y te pasa algo, ¿cuántos deportistas se mueren? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le echamos la culpa? Al médico. Y después por más que diga, no, pero vos me lo pediste favor, pero vos sabías que había que revisarlo, te va a decir, ¿o no? Los laborales para entrar a trabajar, para no trabajar, para cambiarle la actividad laboral. Los judiciales, miren, accidentes de tránsito, laborales, que se agarran a piña entre 2 personas, que venían caminando, metieron el pie en un pozo y le reclaman al de la vereda. Nunca sabemos para qué puede ser utilizado un certificado. Por eso ponemos la verdad de lo que vimos y que está resumido en la historia clínica. Nada más. Para entrar a la escuela no te revisan. Ahora, si vos sos medio loquito y le pegó un tiro a 2 compañeros en la secundaria, después ¿qué dice la directora? ¿Yo tengo el certificado del médico o no? Para hacer gimnasia, resulta que vos tenés un problema, te caés de la viga o no podías correr 5 kilómetros, como lo mismo pasa con los competitivos no profesionales. En la maratón, si se muere alguien, ¿qué dice? Ah, tengo el certificado del médico. ¿Para qué te piden los profes de gimnasia, la directora, la maestra y todo lo demás, y los dueños de los gimnasios un certificado? ¿Por tu salud? No, porque si te pasa algo, lo mandamos en cara al médico. Y el médico no lo revisa y dice, total es joda, anda y hace gimnasia, después le hacen levantar 60 kilos, esto, lo otro, y el certificado del médico le dio y no sabía ni siquiera qué tipo de gimnasia iba a hacer. Entonces, ojo con eso. Profe, porque a mí me pasó una vez. ¿Cómo? Perdón, profe, quería comentar que a mí me pasó una vez que fui a pedir un certificado de escolaridad y la médica no me revisó porque dijo que apenas me voy a entrar, ya sabía que estaba sana. Claro, porque somos videntes, lo que sabía era que se hacía una consulta, o particular, o una orden, y que total no pasaba nada. ¿Se entiende? ¿Te imaginás? Esa médica podría atender de a 5 juntos. Total, con una mirada a los 5, sabía si tenía o no tenía algo. Sí, yo fui con mi hermana y nos pasó lo mismo. Entonces es más lo que esperamos que los que estuvimos adentro del consultorio. Y tuviste suerte, porque hay mucho que la secretaria te pide la orden, los datos, y se lo llena ella y se lo da el certificado de la médica para que firme sin que te vean. Eso no es lo que hay que hacer, eso desprestigia al médico. Y esto de la fe que creen, si creen que nació y murió porque lo decimos nosotros, ¿por qué hacemos todo esto en joda? Para que nadie nos crea. ¿Se entiende? Por eso se lo damos en tercero, para que ustedes vayan viendo esto, que creen que está todo bárbaro. Siempre después de una evaluación,
Yo veo, por ejemplo, en un deporte, si yo te evalué acercándote al riesgo. Si no, no te habilito, porque después me van a hacer responsable a mí. Si yo estoy en un club, ¿vos de dónde sos, Camila? De Rosario. Yo soy de Colombia. Bien. ¿Y una de acá cerca? ¿Hay alguien de acá cerca? Yo soy ¿De de algún? Rosario. ¿Eh? Yo soy de Rosario. ¿No hay nadie de un pueblo? No, profe. Sí, ¿de Yo soy dónde? de Alcorta. ¿Eh? Yo soy de Alcorta, un pueblo que Bueno. queda a 100 kilómetros de acá. Vos estás en Alcorta, sos médica, estás sentada en el bar del club. Viene una delegación de 7 nenes que se tienen que jugar al fútbol, qué sé yo, a Cebal. Y no tienen certificado. Y te dicen, Blanca, dame los certificados, si no los pibes no me lo dejan jugar. Vos se lo das. Uno de los 7 pibes se muere, van a venir y no te van a decir, che, vos me hiciste un favor. Te van a decir, vos sabías que había que hacer un electrocardiograma. Entonces, no es joda. Que te digan qué mala que son, pero no te haga cargo de responsabilidad de otro que lo tiene que llevar con tiempo y evaluarlo como corresponde. ¿Estamos? Ahora, ustedes van a tener estos certificados que se compran en el colegio, que son para actitud física, para actividades escolares, o se dice se aconseja reposo, citado a control, o este que es para la escuela, que solo ve la parte física, porque yo no puedo determinar la psíquica, o aptitud cardiovascular, que puede ser para un deporte, como dice acá abajo, que no son de alta competencia o para alta competencia. Pero, por ejemplo, si yo le pido a usted un certificado para competir en un torneo interclube de rugby, ¿usted cuál es la primera pregunta que me haría? ¿Qué me preguntaría? ¿Rocío? ¿Tiene algún antecedente de alguna enfermedad cardíaca? Te puedo decir que sí o que no, pero no es esa la pregunta. Si ya hace actividad física de antes. Mire, yo le voy a decir cuál es la pregunta, porque si no vamos a estar dando vuelta. ¿En qué puesto juega? Porque si yo voy a jugar al rugby, el wing tiene un riesgo y el que está en el... Alguien habrá visto alguna vez el rugby. Y el que está en el scrum tiene otro riesgo. La evaluación es distinta. Uno corre, el otro hace fuerza y choca. Entonces me dirán, pero yo de eso no sé, entonces no le den el certificado, porque vos le estás dando un certificado para que corra un riesgo. Evalúalo en función del riesgo. No me podés decir que le va a hacer un electrocardiograma, porque el electrocardiograma solo que me va a decir si tiene una patología y evita la muerte súbita, pero no me dice cómo responde ante el esfuerzo y a qué esfuerzo. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, evalúen lo que ustedes van a habilitar de alguna manera. En esto del deporte, indudablemente el electrocardiograma sirve en reposo, solo para determinar patología que va a impedir una muerte súbita. Pero no me dice cómo respondo ante el esfuerzo de determinado deporte. No me dice cómo está la columna cervical para ir al scrum o para el deporte que sea. Entonces, hagan lo que ustedes saben y si no hagan razonamiento médico. Mirá, explícame qué es lo que haces vos, cómo es lo que vos hacés y en función de eso van viendo qué le piden para acercarlo al riesgo. Nunca lo van a llevar al riesgo absoluto, pero por lo menos lo evaluaron en función de lo que puede ser que esté sometido por el cual doy el certificado, porque el certificado me lo piden, no para saber cuál es el estado de salud fundamentalmente, para que si le pasa algo, la responsabilidad sea de ustedes y no del que organiza el torneo. ¿Se entiende esto? Profe, tengo una pregunta. Sí. En realidad, o sea, no sé si tiene que ver con una cuestión de certificado, pero yo muchos años jugué al hockey y desde el club me pedían que me haga un electro y un certificado médico. Sí. Y ahora, qué sé yo, como que soy más grande y me doy cuenta de que todo el tiempo, digamos, toda mi vida hice deporte, pero nunca me hice el electro de fuerza, digamos. Claro, porque es Y el error. Cuando yo tuve COVID y sé que a mucha gente le hacían ese control, el del electro de fuerza, entonces me lo quise hacer porque no me lo hice nunca, hago deporte y nunca me lo hice. Y cuando fui al cardiólogo, le dije que si me lo podía hacer y me dijo que no era necesario.
que con el electro ya estaba, que me veía que tenía como el corazón bien y ya está. Digo, uno puede solicitar hacerse una ergometría. Pero por supuesto, un médico que quiere saber si vos podés tener un problema cardíaco para que vos no tengas una muerte súbita, te hace un electrocardiograma de reposo. Porque los electrocardiogramas son de reposo. ¿Para qué sirven? Para detectar patologías cardíacas que eviten una muerte súbita porque querés hacer un esfuerzo. Pero si vos querés saber si podés hacer determinado esfuerzo, como puede ser en el en una de esas vos tenés, y como está y todo lo demás, te tendrán que hacer un consumo de oxígeno y te tendrán que hacer una prueba ergométrica de esfuerzo y no suspenderla porque te cansás, sino si llega a determinados niveles que son las que vos podés llegar cuando vos tenés el esfuerzo. ¿Entendés? Entonces, ese cardiólogo te va a evaluar si vos tenés una patología cardíaca, pero no una evaluación para la actividad deportiva. Pero yo como, digamos, como paciente puedo decirle, yo me quiero hacer esto, y el hombre me lo tiene que hacer, el médico. La diferencia puede ser que la obra social no te lo autorice, lo que es para control deportológico, a diferencia de que si él hace que miente tu patología, por lo cual justifica la ergometría, que esa es la otra cuestión. Pero si vos te lo querés hacer y no te lo cubre la obra social y vos te lo podés pagar, te lo tiene que indicar, claramente. Pero hablale y explicarle para qué lo querés. Pero andá y habla con uno que sepa más de deporte que de cardiología. Sí. Porque te puede hacer la combinación con el preparador físico para que vean cuáles son las cosas que se pueden probar, algunas en terreno y otras no en terreno, para ver el estado físico y el tipo de preparación. Que eso pasa porque es el pueblo, porque acá en Rosario tengo amigas que juegan y siempre les han pedido, ellas se lo hacen todos los años. Claro, creo que una cuestión de que porque el médico del pueblo. El médico de tu pueblo está acostumbrado a patología y no a prevención. Claro, sí, obvio. Por eso digo, yo a lo mejor lo puedo decir porque, digamos, ya entiendo cómo funciona o qué cosas puede uno exigir o puede solicitar o qué sería mejor para mi prevención o para la salud, pero hay gente que no tiene idea. Mis amigas no tienen idea de eso. ¿Sabés cuándo van a tener idea, Bianca? Y ojalá no pase nunca eso. Cuando alguna de tus compañeras, por hacer el esfuerzo y no fue evaluada, tenga un problema cardíaco en serio, entonces ahí van a decir, che, pero ¿y cómo lo hicimos esto? Y bueno, ¿entendés? Todas saben que tienen un problema que puede hacer deporte. Lo que no saben es cuánto pueden resistir y hasta qué nivel pueden jugar. ¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces, llegamos a esto, que son los ausentismos laborales. Acá ustedes van a dar certificado en ausentismo laboral y fíjense, ya hay 12 más que se rajaron. Ustedes 65 siguen aguantando, yo los felicito a los 65 que aguantan. Los otros se ve que tenían que ir a comer, no pudieron aguantar, ¿vieron, compañeros de ustedes? Yo controlo acá, quedaron 65, había 80 al principio, 15 tenían que ir a trabajar seguro. Bueno, es una pena, pero bueno, por eso lo damos a las 10, para los que tienen que trabajar no se tengan que ir, pero bueno. Yo fui alumno también, a veces creemos que hay cosas que no sirven y yo creo que ustedes creen y por eso se quedan. En lo laboral no hay que ponerse a pelear con nadie, no hay que dejarse llevar por el paciente ni pelearse con un colega. Ustedes aconsejen, tengan en cuenta lo que un colega les dice, esto lo vamos a tocar más en quinto año, y ojalá ustedes sean por lo menos los 65 que se queden. Lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, en los certificados se trabaja en conjunto con un médico laboral o con alguien que controle. Si ustedes miran acá, este médico dice que fue operado, que le da el alta de internación y que el alta definitiva se lo va a dar cuando esté definitivamente de alta. Eso no ayuda ni al paciente ni a nadie, porque probablemente lo que el paciente le pidió es: dígame cuánto tiempo voy a estar sin poder moverme, para que sepan cómo se tiene que manejar. Lo cual, esto se lo lleva a una empresa que tiene 5 empleados, una pareja que tiene 5 empleados y no puede saber
cuánto tiempo lo va a tener, termina generándole un problema al empleado por una soberbia médica. Si algo le piden, pongan lo que le piden, si no pasa nada. No pueden indicar 5 kilos, esto lo vamos a ver después, en quinto año, pero ¿por qué le indico que no puede levantar 5 kilos durante 90 días? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo ayudo yo al paciente para que entiendan que no es una avivada o no es una indicación del médico solo por querer? No le puedo suturar y decir que el médico laboral diga qué es lo que tiene que hacer. Soy yo el que le indica lo que puede o no puede hacer y después veremos lo que puede hacer de su trabajo. O este penúltimo, esto lo vamos a ver en quinto si ustedes llegan y yo también, y lo charlamos. Pero acá le dio 22 días hábiles de reposo, no se le puede dar días hábiles. La gente o está enferma los días hábiles y los fines de semana, o no está enferma, pero no se le puede dar enfermedad de lunes a viernes, sábado y domingo en la de joda. ¿Se entiende? Hay que tener un razonamiento lógico. Y, o este otro, donde dice que el problema que lo tiene por el trabajo. No, según refiere, ustedes no están en el trabajo, ustedes no pueden dar certeza si dan certifican. ¿Cómo podés certificar que por el trabajo? ¿Fuiste al trabajo? ¿Lo viste? Entonces, ojo con esto. O este otro, fíjense, que dice que tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y explica este médico a otro médico, que era a mí justamente, que me lo explicaba por el papel, que eso es conmoción cerebral. Y ya sabemos que uno que tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tiene una conmoción cerebral, claramente, con edema generalizado. Y me explica que es lo mismo que un boxeador. Yo también, por suerte, sabía, porque yo he trabajado para empresas que traían boxeadores a Rosario y me contrataban como médico. Yo lo sabía, pero fíjense, él me lo explica. Y me dice además que por el edema puede estar hasta 2 meses y que si yo quiero me acompaña a bibliografía. Una cosa espectacular. Después de todo esto, esto fue porque le puse en el control, ¿por qué no le hacemos una tomografía? Ante eso, mi consejo de un médico laboral me dijo todo esto. Le hizo la tomografía y tenía una fractura de peñasco. ¿Cómo explica la malpraxis durante 2 meses de alguien con una fractura de peñasco que lo tuvo dando vuelta, que se iba para todos lados? ¿Se entiende? No se peleen. Trabajen en conjunto, son colegas, no están uno de un lado, otro del otro. Ustedes están para trabajar en conjunto y si ustedes indican algo, el otro cumplirá o no, pero no entren en este tipo de pelea. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, No, profe. una pregunta, Sí. por ejemplo, con el paciente que tenía lumbalgia, relacionado con el tipo de trabajo que tenía. Por ejemplo, el médico le recomienda los 5 días de descanso, pero va a ser un problema recurrente porque o sea, el trabajo no cambia. Ponele, va a seguir trabajando 2 meses así y va a tener de vuelta el mismo dolor, va a perdurar. Sí. Entonces, en ese caso, que cada tanto se le da certificado para el reposo, ¿o cómo se resuelve eso? Hay una cuestión que vos podés indicar reposo en un periodo agudo o vos podés indicar que no haga determinadas cuestiones fuera de un periodo agudo. Y eso es lo que vos haces cuando tiene una contractura y un reposo absoluto, no se puede mover, le indicar reposo absoluto, control en 2 días, 3 días, 4 días. Si no puede hacer determinadas actividades, él te dirá, mire, ¿usted qué hace? Yo hago esto, esto y esto. Bueno, yo te voy a poner que no debe movilizar peso de 50 kilos, movilizar peso de 30 kilos, no puede esto y todo lo demás. Y hasta ahí llegás. Después será un problema de él, vos lo aconsejás. Lo que vos no podés decir, no puede hacer ese trabajo. ¿Por qué no puede? Primero porque no sabés lo que hace. Y segundo, si lo rajan porque dicen que vos dijiste que no podía hacer el trabajo. ¿Se entiende? Ustedes dan consejos. Lo mejor posible para cuidar y ayudar a cuidar la salud de su paciente. Y hasta ahí llegan. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Esto me lo preguntaron a mí en una mesa de examen y no supe responder. Si en el certificado, además de incluir el lugar y la fecha donde se realiza, podría ser necesario incluir la hora. Claro, porque hay mucha gente, si él necesita la hora, vos le preguntás. ¿Por qué?
Porque vamos a suponer que él tenía que entrar a trabajar a las 8 y él pidió entrar a las 10 porque el turno era a las 8:30. O vos lo fuiste a ver al domicilio a las 10 de la mañana y él dice, yo estaba en lo del médico. La única manera de poder certificar que aparte de tener algo en ese horario estaba en tal lado, él la tiene con el médico. Pero eso es si él lo necesita el paciente, ¿entendés? Claro, gracias. ¿Algo más? A mí me quedó una duda, profe, Sí, dale. sobre de la constancia. O sea que hay que empezar con certifico. Claro. Pero a los certificados que ya hayan con dejo constancia sí siguen siendo válidos, porque lo que importa Porque es... claramente el valor es el contenido o la mentira es el contenido. Lo que pasa es que si vos ponés constancia, que te quede claro que es lo mismo que el Que eso no te va a certificado. ausentar de la responsabilidad. No, Ah, ok. entonces pongan certificado y dejémonos de joder. Porque cada vez que yo veo una constancia es alguien que cumple el requisito de una palabra de 5 letras. Empieza con CA y termina con ON. La quinta letra la ponen ustedes, no la pongo yo. ¿Está bien? Camila entendió cuál es la palabra, así que después en todo caso explicásela a las demás si no lo entendieron. ¿Está bien? Lo mando al grupo. ¿Algo más, chicos? Yo tengo una duda. No sé Sí. si se escucha. Bien. Sí, Cuando sí. dice que ¿Eh? cuando dice que el certificado legal no vence porque lo que uno es testigo siempre. Sí. Lo Bien. que uno puso, que vio, es para toda la vida, sí. Claro. ¿Qué pasa cuando el médico fallece? Que ya no hay un testigo. Está la No. constancia escrita, pero sigue teniendo valor legal. El testimonio sí. Sigue bien. Sí. Lo que Bien. el médico dio un certificado que tal día lo vio y todo lo demás, eso, salvo que demuestren lo contrario, eso tiene valor. Y otra duda es sobre el matrimonio in extremis. Sí. Uno, o sea, yo entiendo que cuando uno ve que la persona no está lúcida, uno se puede negar a realizar el matrimonio in extremis. Pero aún No, vos no te negás al matrimonio extremo, vos lo que no das es el certificado para que vayan a hacer el trámite y vengan a hacer el matrimonio. Ok, entonces, o sea, nosotros, no había entendido, o sea, nuestro papel en el matrimonio in extremis es dejar constancia que la persona está... Te van a pedir un certificado de cómo está y que está lúcido para justificar que no se puede mover y que está lúcido en su decisión para que vayan a casarlo a ese lugar. Ah, listo, no, yo había entendido otra cosa. Bien, genial. Pueden pedir algo más complicado para hacer ¿cómo se llama? El de la herencia, ¿cómo es que se llama? El testamento. Te pueden decir, mire, el señor quiere hacer el testamento y te van a pedir que vos digas que está lúcido y cuando vos decís que está lúcido aparece un escribano con 2 testigos atrás de la puerta de terapia casualmente. ¿Se entiende? Y ahí le dan, ponele, a Andriel todas las propiedades y después viene Nicolás y dice, pero yo también soy... no, bueno, pero él se lo quería dar a Andriel, entonces Nicolás va a venir contra vos porque va a decir que no estaba lúcido. Si está lúcido, está lúcido. ¿Se entiende? O sea, porque muchas veces uno dice, pobre viejito, ¿no? ¿A quién se lo va a dejar? Si está lúcido, perfecto, pero no puede haber alguien que esté sin tener conciencia, tenga una lucidez de 40 minutos para que justo llegue el escribano con los testigos y después no tenga más lucidez. Claro. Salvo que te den 2 o 3 propiedades a vos, pero es otra cosa. Bien, y la parte del certificado de lucidez entra dentro de los certificados exigidos. Comunes. No, certificado común del estado de salud te van a pedir. Bien. Para extremi es porque te lo pide la ley que debe ser así, pero para
te piden un certificado de clínica y vos documentás toda la historia clínica. En la clínica se documenta todo lo que pasa al lado del paciente, punto. Eso es la Entonces, realidad de lo que el sucedió. in extremis es exigido por la ley. Claro. Bien, listo. Para poder hacer esto te van a pedir un certificado de alguien que diga que está lúcido y que puede decidir por sí mismo, ¿está? Y que no puede moverse. ¿Algo más? Yo, profe, hola. Entonces, el certificado médico se lo hace en base al pedido del paciente y al destinatario, digamos, si lo va a recibir un colegio o una entidad laboral. Sí, se hace de lo que vos viste después de un acto médico, siendo médico, a pedido del paciente o del tutor o del padre o todo lo demás, para una cuestión lógica, no lo que te pide, sino lo que vos considerás que es lo que corresponde, para ser presentado ante alguien, porque si no es para un coleccionista. ¿Eh? Okay. Por ahí alguien preguntó el de la hora. ¿Quién preguntó la hora? Yo había preguntado. Bueno, por ahí en una de esas la mujer quiere que le confirme que a esa hora no estaba con los muchachos y estaba en la guardia, entonces te pide que ponga la hora. Bueno, nada más que eso. Por ahí te pide solamente eso, que estuve en la guardia y la hora, y bueno, ponéselo, ¿o no? Y lo podemos poner y no pasa nada. Si es la hora en que vos lo viste, ningún problema, porque en la historia clínica tiene que estar a la misma hora. Claro, por eso. Lo que pasa es que vamos a ver que en la historia clínica no ponen hora. Es otra cosa. Profe, y con respecto a la pregunta que hizo Bianca, en ese caso, ¿el cardiólogo se estaba negando a hacerle el certificado médico? O sea, ¿estaba haciendo algo ilegal? No, Bianca lo que dijo, por lo que yo entendí, es que ella le pidió hacer un estudio para ver cómo estaba y le dijo que no era necesario porque con el electrocardiograma era suficiente. Desde la óptica de la asistencialidad está bien, desde la óptica del esfuerzo para un deporte está mal. Lo peor sería que a Bianca, ese cardiólogo, después cuéntenselo a Bianca, porque me parece que ya se rajó. No, estoy acá. Bueno. Lo peor sería que a Bianca, ese cardiólogo, le diga que puede hacer deporte federado sin hacer ese estudio. ¿Estamos? Y en el caso de que no sea un deporte, no sé, yo voy al médico y le digo quiero hacerme tal estudio. Y me diga que no. Claro, está bien, vos no le va a indicar cualquier cosa, tiene que haber un razonamiento médico, porque todos los estudios tienen un riesgo, ¿se entiende? Entonces, si Bianca va y hace la ergometría y el médico puso que es porque quiere ver el nivel para deporte y todo lo demás, justifica por qué se lo pidió. Todo estudio tiene un riesgo al cual vos también lo sometés, ¿se entiende? Entonces siempre tiene que ser un razonamiento lógico, hay que entender lo que quiere el paciente. Vos no vas a operar a alguien porque se quiere operar. Claro. Va, tu ex suegro, que no sé ahora qué será, capaz que sí, pero es otra cosa, ¿viste? No hace ginecología tu ex suegro, ¿no? No. Ah, bueno, menos mal. Bueno, listo, chicos. Profe, yo tengo una consulta más. En el certificado, en cuestión al estampillado, en las instituciones públicas siempre dice el cuaderno del alumno que no hay que poner estampillado en el caso de que la persona podría ser considerada como pobre. ¿En ese caso también hay que constatarlo en el certificado? No, porque ya el hecho de que tenga membrete una institución pública se sobreentiende que es pobre. Directamente. Claro. Perfecto. Listo. Nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. Gracias.